En este video hablaremos acerca de un órgano esencial del cuerpo, el corazón. El corazón es el órgano encargado de mantener el equilibrio en el organismo. Su buen funcionamiento garantiza salud, pero si este órgano se detiene, estaremos en serios problemas. Realizaremos un pantallazo general sobre la anatomía de este. Pese a su enorme capacidad de bombeo, el corazón es una estructura cónica relativamente pequeña de unos 12 centímetros de longitud y 9 centímetros de anchura. Su masa promedia entre 250 y 300 gramos. Se localiza en el plano superior inmediato al diafragma, cerca de la línea media del tórax en el mediastino. La pared del corazón está formada por tres capas. El epicardio o capa visceral es la capa externa, transparente y delgada, con textura lisa y resbaladiza. El miocardio o capa intermedia, que abarca gran parte de la masa cardíaca y de él depende la función del bombeo, que es involuntario. El endocardio o la capa interna, que constituye un revestimiento liso de las cavidades y válvulas cardíacas. El corazón posee 4 cavidades, las dos superiores llamadas aurícula derecha e izquierda y las dos inferiores llamadas ventrículos derechos e izquierdos. El corazón cuenta con un sistema de irrigación propio. Para ello, la pared cardíaca tiene sus propios vasos sanguíneos. El flujo de sangre que pasa por los numerosos vasos y penetra en el miocardio se denomina circulación coronaria o cardíaca. Las arterias del corazón lo envuelven como una corona ceñida en la cabeza. Al contraerse el corazón, recibe poca sangre oxigenada de las arterias coronarias, que se ramifican en la aorta ascendente. Sin embargo, cuando las vísceras se relajan, la presión arterial alta en la aorta impulsa la sangre por las arterias coronarias, luego a los capilares y a las venas coronarias. El sistema de conducción cardíaco consiste en la conducción eléctrica. Los latidos continuos del corazón se deben a su actividad eléctrica inherente y rítmica. La fuente de tal estimulación es una red de fibras miocárdicas especializadas llamadas células autoarrítmicas porque son autoexcitables. Estas células generan repetidamente potenciales de acción espontáneo que producen las contracciones del corazón. Ello explica por qué un corazón extraído del cuerpo tras ser trasplantado continúa latiendo pese al corte de todos los nervios que se distribuyen en él. Estas células llevan a cabo dos funciones importantes. Funcionan como marcapasos, que establece el ritmo del latido en todo el corazón, y forman el sistema de conducción, es decir, la ruta para la propagación de los potenciales de acción en el corazón. Este sistema hace que las 4 cavidades cardíacas reciban estímulos para contraerse de manera coordinada y con ello que el corazón sea una bomba eficaz. Los potenciales de acción cardíacos se propagan según el siguiente esquema de conducción. En condiciones normales, la excitación cardíaca empieza en el nodo sinoauricular. Al propagarse por las fibras auriculares, este potencial de acción llega finalmente al nodo aurículo-ventricular, situado en el tabique entre las aurículas. Desde el nodo aurículo-ventricular, el potencial pasa al haz de His, que es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos. Después de su conducción por el haz de His, el potencial pasa a las ramas derecha e izquierda del haz de His, con trayecto en el tabique interventricular. Por último, las fibras de Purkinje conducen rápidamente el potencial de acción primero al vértice del miocardio ventricular y luego hacia arriba al resto de las fibras musculares del ventrículo. ¿Paro cardíaco o infarto agudo del miocardio? Aunque en algunas ocasiones el infarto y el paro cardíaco se entienden como sinónimos, tienen diferencias muy considerables. El infarto del miocardio tiene una clave que lo distingue del paro cardíaco: los tiempos. Mientras que en el paro es prácticamente súbito y afecta rápidamente al funcionamiento del corazón y provoca pérdida de conocimiento de quien lo padece, el infarto conlleva dolores agudos durante horas
y no hay pérdida de conciencia. Ahora bien, debe detectarse estos síntomas y acompañarse de un tratamiento inmediato. El término infarto se refiere al proceso mediante el cual ciertas áreas del tejido miocárdico se destruyen en forma permanente. Esto se produce por una obstrucción total o parcial del flujo de sangre en las arterias coronarias, llamada estenosis o ateromatoso. En el menor de los riesgos se produce una acumulación de ateromas que pasado el tiempo genera una hipoxia. Esta lesión puede ser reversible si rápidamente se llega a una reperfusión a través de un estudio que se llama cinecoronariografía y la colocación de un stent en dicha arteria, lo cual produce una recuperación del paciente. Mientras que si la lesión reversible puede transformarse en una lesión irreversible cuando al realizarse una cinecoronariografía con reperfusión, esto produce hemorragias en el paciente o necrosis. En otros casos, si no existe la reperfusión, se llega al infarto y en los peores casos a la muerte. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos observar en un infarto? El dolor torácico es característico, aún a pesar de que el paciente se encuentra en reposo. La distensión de la vena yugular, la presión arterial que puede estar elevada debido a una estimulación simpática o disminuida debido a la menor contractibilidad, el déficit del pulso, además de los cambios en el electro en la onda ST sobre todo. A nivel respiratorio puede presentar dificultades respiratorias, gastrointestinales como náuseas y vómitos, un bajo gasto urinario, piel fría, pegajosa, diaforética. Neurológicamente podemos observar ansiedad, inquietud, mareos, cefaleas y trastornos visuales en los pacientes, cambios en el nivel de conciencia. ¿Cuáles son las acciones de enfermería que deberíamos realizar rápidamente? Lo primero es aliviar este dolor, que puede estar originado por la falta de oxígeno en el cuerpo. Así es que vamos a dejar en reposo al paciente con una cabecera elevada para llevar a reducir estas molestias. La colocación o administración de oxígeno, esto puede, junto con la farmacoterapia, puede facilitar la disminución del dolor. Mejoramiento de la función respiratoria. Vamos a continuar observándolas ya que buscamos síntomas iniciales de complicaciones pulmonares. La promoción de una perfusión ística adecuada. En pacientes en reposos es imprescindible medir frecuentemente la temperatura cutánea y los pulsos periféricos para asegurarse que la perfusión es la adecuada. Reducir la ansiedad en el paciente es una función importante de enfermería. Esto lo vamos a lograr desarrollando una relación de confianza con el paciente. Paro cardíaco. El paro cardíaco ocurre cuando el corazón deja de producir un pulso y una circulación sanguínea eficaz. Puede deberse a un evento cardíaco eléctrico, como sucede cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida, a lo que llamaremos taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, o es muy lenta, a lo que llamaremos bradicardia o bloqueo auriculoventricular, o cuando no hay frecuencia cardíaca en lo absoluto, lo cual lo llamaremos asistolia. El paro cardíaco puede ser posterior al paro respiratorio y también puede ocurrir cuando no hay actividad eléctrica, pero la contracción cardíaca o el volumen circulante no son eficaces, lo cual se conoce como actividad eléctrica sin pulso, causada por una hipovolemia, por un taponamiento cardíaco, por hipotermia, por embolia pulmonar masiva, etc. Existen distintos componentes en el paro cardíaco. Los primeros son los síntomas, que están relacionados con un dolor torácico, palpitaciones, disnea, debilidad. Esto puede durar días o meses en el paciente. Luego entramos en la etapa del inicio, donde existen cambios bruscos como
hipotensión, dolor torácico, disnea, cefalea leve. Esto puede producirse en instantes o en una hora. Luego veremos que existe un paro cardíaco, que conlleva la pérdida de circulación eficaz y la pérdida de conciencia. Luego de esto puede suceder la muerte biológica con el fracaso en la reanimación o una mejoría eléctrica, y esto puede suceder en minutos. Después de analizar lo dicho anteriormente, concluiremos que es de suma importancia para enfermería la adquisición del conocimiento necesario y la astucia para identificar signos y síntomas que nos permiten actuar favorablemente ante estas patologías. De nuestro mejor desempeño depende la vida de los pacientes o la disminución en las secuelas que los mismos puedan sufrir durante el resto de su vida.